Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase del módulo 2. Esta vez veremos funciones logarítmicas, ¿sí? Vamos a ver de qué tratan estas. Pues un logaritmo viene a ser la función inversa de la potenciación. Entonces, veamos. Un logaritmo en base b de un número a es igual a n. Esto me quiere decir que puedo expresarlo inversamente en función de la potenciación como la base elevado al número, el resultado será igual al número a, ¿sí? La base la base elevado al resultado será igual a mi número, ¿sí? He puesto de dos formas mi logaritmo en base b de un número a es igual a n. He podido expresarlo en forma de una potenciación, ¿sí? Entonces, es importante recordar esto. En cuanto a la gráfica de una función logarítmica, pensemos, si el logaritmo es la función inversa de la potenciación, miren lo que pasa. Si esta es mi gráfica de mi función exponencial, ¿sí? Una función exponencial y igual a b a la x, voy a tener la inversa de esta función, es decir, mi función logarítmica, mi inversa de mi función exponencial, de y igual al logaritmo en base a bx. Sí, miren, la gráfica es la inversa, mi gráfica de mi función logarítmica es la inversa de mi gráfica de mi función exponencial. Bien, entendido esto, podemos ver y darnos cuenta que el dominio de mi función logarítmica viene a ser el rango de mi función exponencial. ¿Recuerdan? El rango ahora viene a ser el dominio de mi función exponencial. Recuerdan que todos estos, tanto el dominio, rango, asíntota y corte, cuando vimos las funciones exponenciales eran contrarias. En cuanto a función exponencial, mi dominio era todos los reales, mi rango era de 0 a infinito, mi asíntota era el eje X y mi corte iba a ser en 0, 1. Aquí, como es lo inverso, en mi función logarítmica, el dominio será lo contrario, será de 0 a infinito, el rango todos los reales, mi asíntota será el eje Y, es decir, que mi función logarítmica jamás tocará el eje Y y el corte será en 1, 0, ¿sí? Bien, entonces hay otros parámetros que nosotros debemos tomar en cuenta. Bien, ¿cuáles son estos? Aquí nos dice que el valor B, es decir, la base, debe ser positiva, ¿sí? El valor de la base debe ser positiva, no hay bases negativas. Otro, mientras mayor es el número de la base, más se pega la gráfica a los ejes, ¿sí? Más pegadita va a ser a cualquiera de estos ejes. Es importante recordar que la gráfica logarítmica nunca va a tocar el eje Y, ¿sí? Ahora, ¿cuál es otro parámetro que debemos tomar en cuenta? Que si la base es mayor a 1, mi gráfica será creciente. ¿Sí? Aquí podemos ver. Miren, aquí tenemos que si mi gráfica, en este caso si B, ¿verdad? Que si B me dice que si la base es mayor a 1, mi gráfica es creciente. Miren cómo crece. Entre más incrementa X, Y también incrementa. Ahora, el otro parámetro, si B o mi base está entre 0 y 1, mi gráfica será decreciente. Aquí, si mi base está entre 0 y 1, miren, mi gráfica es decreciente. Mientras más crece X, Y va decreciendo. ¿Sí? Es inversamente proporcional. Tomando en cuenta todos estos parámetros, podemos dibujar o esbozar de mejor manera o tener un reconocimiento más claro de mi gráfica en cuanto a una función logarítmica. Es importante recordar y tomar todos estos parámetros en cuenta para futuras gráficas o para saber cómo operar o trabajar una función logarítmica. Es decir, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Con qué estoy trabajando? ¿Sí? Recordemos esto para futuras ejemplificaciones. Ahora, ¿qué también es
Importante revisar las reglas de los logaritmos o las propiedades. ¿Para qué? Para saber cómo voy a manejarme o cómo voy a trabajar cuando yo esté resolviendo algún tipo de problema o ejercicio con respecto a funciones logarítmicas. Entonces, recordemos las propiedades de los logaritmos. Miren, aquí tengo que un logaritmo en base b de la multiplicación de dos números es igual a la suma de el logaritmo en base b del un número más el logaritmo en base b del segundo número. ¿Qué nos dice esto? De la división, logaritmo en base b de la división de dos números será igual al logaritmo en base b del primer número menos el logaritmo en base b del segundo número o en este caso del denominador, ¿sí? Numerador menos logaritmo del denominador. Ahora, el logaritmo en base b de un número con una potencia será igual a se baja la potencia y se multiplica por el logaritmo en base b simplemente del número. Esto ya habíamos visto antes para poder resolver uno de los ejercicios anteriores de funciones exponenciales, si ustedes pueden recordar. Aquí lo volvemos a ver, ¿sí? Ahora, el logaritmo en base b del recíproco de un número será igual a el negativo del logaritmo en base b de ese número. Otra propiedad, el logaritmo en base b de 1 siempre será igual a 0, ¿sí? Independientemente de cuál sea la base. El logaritmo en base b de el número 1 siempre será 0. Ahora, el logaritmo en base b de m, una forma de trabajar un logaritmo es con el cambio de base, ¿sí? El cambio de base yo podré realizarlo si así lo requiero, ¿sí? Si así lo requiero, ¿cómo hago? ¿Cómo logro este cambio de base? Para hacer el cambio de base de un logaritmo, voy a decir que el logaritmo en base b de un número va a ser al logaritmo en base a, es decir, a la base que yo quiero cambiar, logaritmo de mi nueva base del número dividido para el logaritmo de la nueva base de la base anterior. ¿Sí? Miren, logaritmo de base b de m voy a cambiar a la base a y esto me quedará logaritmo en base a de m sobre el logaritmo en base a de p. ¿Sí? Entonces, espero les haya quedado claro esto y será muy importante recordar para los ejercicios que veremos a continuación. Bien, muchachos, ahora vamos a resolver ejercicios con respecto a funciones logarítmicas. Veamos. Para esto es preciso recordar las propiedades de logaritmos que habíamos visto anteriormente. ¿Qué nos pide el primer ejercicio? Resolver el logaritmo en base 2 de la raíz de 3x más 4, todo esto dividido para 4, igual a 0. Veamos. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Tengo que tratar de encontrar x, ¿cierto? Entonces voy a desglosar tratando de quitar esta raíz, este logaritmo, para poder hallar, en este caso, mi incógnito. Entonces, ¿cómo puedo partir? Tengo que tratar de salir de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que la raíz puedo también expresarla en una potencia. Como tengo una raíz cuadrada, entonces, ¿qué es lo que hago? Elevar. Digo que mi raíz de mi número ahora es igual a mi número elevado a la 1 sobre 2. ¿Por qué 2? Porque mi raíz era cuadrática. Sí, es 1 sobre mi raíz enésima. En este caso, la raíz era cuadrada. Bien. Entonces tengo ahora el logaritmo en base 2 de 3x más 4 dividido para x, todo eso elevado a la 1 medio. Y como propiedad de los logaritmos, nosotros sabemos que este 1 medio puede pasar a multiplicarse. Sí, no olvidemos esto. Entonces, 1 medio por el logaritmo en base 2 de 3x más 4, todo esto para x sigue siendo igual a 0. Bien, ahora, como este 2 está aquí dividiendo, pasa a multiplicar 0 por 2, 0. Este 1 está multiplicando, pasa a dividir 0 para 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que el logaritmo en base 2 de 3x más 4, todo eso para 4, es 0. Ahora bien, ¿cuál es una propiedad de los logaritmos? Como sabemos que un logaritmo es la función inversa es la inversa de mi función exponencial, entonces paso con la definición
del logaritmo, sabiendo que el logaritmo en base a, perdón, un logaritmo en base b de un número a es igual a n y sabiendo que b elevado a la n es a, aplico esta regla. Entonces, ¿qué es lo que hice? Que mi base elevado a la 0 va a ser igual a mi número, ¿sí? He aplicado esto. Entonces tengo que 2 a la 0 es igual a 3x más 4 sobre x. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Este x está dividiendo, pasa a multiplicar acá. 1 por x, x. Entonces tengo que x es igual a 3x más 4. Ahora pongo mi variable a un solo lado de la ecuación y mi término independiente al otro. Entonces, este x se está sumando aquí, pasará a estar 3x menos x, 2x. Este 4 pasa acá como negativo. Entonces, si yo paso este 2 que está multiplicando, pasa a dividir menos 4 sobre 2, me va a dar menos 2 y he encontrado mi incógnita. Bien, ahora veamos mi segundo ejercicio. Me dice, escriba como un solo logaritmo la siguiente expresión. ¿Qué es lo que tengo? Logaritmo en base b de a menos 3 veces el logaritmo en base b de b más un cuarto del logaritmo en base b de c elevado al 1/3. ¿Cómo puedo hacer esto? Me ayuda mucho porque ya tengo el logaritmo en base b, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer? Unir todo esto. Como tengo ya el logaritmo en base b, no debo hacer cambio de base, nada. Solo tratar de unir. Esto de aquí, ¿a qué es igual? ¿Sí? Las propiedades que vimos anteriormente puedo aplicarlas a la inversa también. Si algo es igual a esto, lo anterior también es igual a lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Sabíamos que la suma de logaritmos con la misma base era igual a la división de estos números. Entonces, primero, lo que hago aquí es, este 3 que está multiplicando puede pasar a potencia, ¿verdad? Y más el logaritmo en base b, igual, este un cuarto pasa a potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Tomo esto y aplico una de las propiedades, ¿sí? Que cuando tengo una resta y logaritmos de la misma base, tengo que esta resta de aquí puede pasar al logaritmo en base b de la división de a sobre b al cubo, ¿sí? De mi otro número. Y esto sigue siendo más el logaritmo en base b de c, esta vez de 1 por 1, 1 y 3 por 4, 12. Ahora tengo una suma. Recordemos la propiedad de la suma. Me dice que si tengo la suma de logaritmos de la misma base, hago la propiedad de la multiplicación. En este caso sería el logaritmo en base b del primer número, que en este caso va a ser a sobre b al cubo, por el segundo número, que va a ser c a la 1 sobre 2. Entonces, mi logaritmo unificado, ¿cómo queda? Logaritmo en base b de a por c elevado a la 1 sobre 12 y todo esto sobre b al cubo. Bien, muchachos, esto solo ha sido más que la aplicación de las propiedades vistas anteriormente. Vamos a seguir viendo un problema para entender esto de mayor y mejor manera. Bien, muchachos, para finalizar vamos a ver un problema aplicativo para la resolución de funciones logarítmicas. Sí, ¿qué me dice este problema? Un producto agrícola de exportación debe tener ciertos cuidados para que no se dañe. Este sigue la fórmula Q igual a Q sub 0 por el exponencial de menos 0,05t, donde t está dado en días. ¿Cuál será la vida media de este producto? Bien, ¿cómo puedo llegar a eso? Bien, voy a partir de esta fórmula. Esta es la fórmula que va a seguir mi producto agrícola, ¿sí? Ahora, Q sub 0 es el valor inicial de mi producto que yo voy a tener en un tiempo inicial, es decir, en mi t igual a 0. El decaimiento o el estudio de decaimiento está dado por la fórmula n igual a n sub 0 por el exponencial de menos lambda por t, siendo lambda mi constante de decaimiento y t mi vida media. Sí, ahora, en t, cuando t es igual a t mayúscula, es decir, vida media, voy a tener la mitad de mi producto inicial, ¿sí?
debo tomar estas consideraciones. Estas consideraciones son base del estudio de decaimiento, están dadas por eso, ¿sí? Entonces, si yo tomo en cuenta esto y digo que la cantidad de mi producto va a ser la mitad de mi cantidad inicial, yo reemplazo aquí, ¿sí? Aquí. ¿Qué me quedaría? ¿Mi cantidad inicial sobre 2 o la mitad de mi cantidad inicial? Esto sigue siendo igual a mi cantidad inicial por el exponencial de menos la, la constante de decaimiento por el tiempo de vida medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Estos se van a simplificar, ¿verdad? Porque si este pasa a dividir acá, se simplifica y me queda un medio igual a el exponencial de menos lambda por t. Ahora bien, este voy a pasar a dividir acá y este voy a pasar a multiplicar acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿O qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Aquí, ¿qué es lo que tengo? Es como haber tenido 2 a la menos 1 y e a la menos lambda sub t. Lo que hago de aquí a acá es sacar los recíprocos de ambos lados, el recíproco de este y el recíproco de este, ¿sí? Entonces, tengo mis recíprocos, es decir, que e elevado a la lambda positivo t va a ser igual a 2. Por tanto, ¿qué hago de aquí para llegar acá? Aplico logaritmo natural. El logaritmo natural vale recalcar que el logaritmo natural es mi logaritmo en base e, ¿sí? El logaritmo en base e se escribe como logaritmo natural. Ahora bien, si yo aplico logaritmo natural a cada lado de mi ecuación, ¿qué es lo que voy a tener? Logaritmo en base e de mi mismo número me va a quedar esto, ¿verdad? Porque si recordamos bien, el logaritmo en base a de un número a es igual a 1. Entonces, esto pasa a multiplicar y esto se hace 1. Es decir, que lambda por t es igual a logaritmo de 2. Ahora bien, tengo que despejar t, que es mi vida media. Y me quedaría que la vida media es igual a logaritmo en base 2 sobre mi constante de decaimiento. Esto queda como fórmula, ¿sí? Para sacar la vida media, en este caso, de un producto. Aplicando a mi ejercicio inicial, ¿cómo puedo hacer? Reemplazo mi constante de decaimiento, sabiendo que la vida media de un producto es igual al logaritmo natural de 2 sobre mi constante de decaimiento, reemplazo mi constante de decaimiento. ¿De dónde saco esta constante de decaimiento? De mi ecuación inicial, que es, ¿cuánto vendría a ser? Esto de aquí vendría a ser mi lambda, es decir que es sobre 0.05. Esto opero en la calculadora y voy a tener un aproximado en mi vida diaria de 13,86 días. Y bien, este ha sido un ejemplo de un aplicativo de una función logarítmica de las que nosotros podemos tratar y así ver muchos aplicativos más. Espero que esto les haya ayudado a comprender de mejor manera las funciones logarítmicas y nos vemos en la siguiente clase. So